Macri creyó desde el primer día que tenía que resolver el problema de la inflación bajando el consumo. Él pensó que bajando el consumo bajaba la demanda y la demanda iba a llevar a una baja de los precios. El error de Macri fue pensar, y sigue siendo el mismo error, que el problema de la inflación es un problema 100% monetario. La realidad es que el efecto de todo eso es que en un país que consume el 70% de lo que produce, cuando uno baja el consumo, baja la producción. Cuando baja la producción, genera desempleo. Cuando genera desempleo, induce gente a la pobreza. Y así el único dato que subió, la única cifra que subió en los años de Macri fueron las cifras de pobreza. Macri creó más de 4 millones de pobres. 4 millones de personas que estaban en la clase media y que hoy están en la pobreza. ¿Cómo se corrige esto? Regenerando el consumo. ¿Cómo se regenera el consumo? Volviendo a poner en el bolsillo de los argentinos el dinero que perdieron en este tiempo. Eso quiere decir volver a poner, por lo menos, devolverle al salario en términos reales lo que el salario ha perdido, que es algo así como un 15-20%. Y lo mismo pasa con los jubilados. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace? De ese modo nosotros vamos a volver a poner en marcha la economía argentina. Cuando yo digo que Macri apagó la economía, estoy hablando de esto. Cuando la economía argentina uno afecta tanto el consumo, el efecto es que la economía se apaga, porque se deja de producir. El mercado interno. El mercado interno. El mercado interno es el secreto de la economía argentina. Lo aprendí siendo jefe de gabinete, esa realidad no ha cambiado, y Macri lo único que ha hecho fue vulnerar día a día esa situación. Así que nosotros sabemos muy bien cómo hacerlo, ya lo hicimos una vez, lo vamos a hacer dos. Las condiciones actuales son muy parecidas a las del 2003 porque la gente no advierte ciertas cosas. Miren, el otro día el Fondo Monetario sacó un informe sobre Argentina. Hay un dato que pasó casi por alto, porque además se ocupan de que pase por alto, y es el dato que dice que hacia diciembre las reservas reales del Banco Central van a ser de alrededor de 11.000 millones de dólares. 11.000 millones de dólares fueron exactamente las reservas que nosotros recibimos en el 2003, después de la crisis del 2001. En esa crisis, las reservas también se cayeron en gran medida porque la Argentina produjo una devaluación del orden del 300%, la misma devaluación que produjo Macri. Con lo cual el escenario es muy parecido al del 2003, gracias a Dios sin violencia social, pero en términos económicos muy parecido y peor, porque en aquel entonces no teníamos inflación y ahora la tenemos. No sé qué va a dejar Macri, porque ustedes lo ven, el dólar sube y lo único que se le ocurre es seguir aumentando los intereses de la LELIQ. Es la única idea que tiene este gobierno, no tiene otra. No sabe cómo parar el dólar, para el dólar y frustra a los que producen y exportan, y parando el dólar y frustrando a todos esos, paga intereses cuantiosos que cuando uno empieza a comparar lo que se paga, es realmente asombroso, ¿no? Como dije el otro día, con 10 días de intereses que se llevan los bancos, me alcanza para darle medicamento a todos los abuelos a cada año. Con un día de intereses del ELIC, la matanza tendría el doble de presupuesto. Con los intereses que se pagan del ELIC, multiplicaremos por 2 el presupuesto de Buenos Aires. Las LELIC representan hoy 2 presupuestos de Santa Fe. ¿A ustedes les parece injusto eso? Es un horror ese país. Es un horror. Es un país engordando el bolsillo de los bancos y lastimando a todos los argentinos. Con lo cual yo no sé qué país va a dejar Macri. Ahora sí les digo que cuando llegue me voy a ocupar de dinamizar el mercado interno. ¿Cómo? Poniendo en el bolsillo de los que trabajan y poniendo en el bolsillo de los jubilados la plata que este tiempo le sacó del bolsillo. Lo de los servicios públicos sí es un problema de la Argentina. Es un enorme problema que tiene la Argentina. La Argentina tiene en las tarifas de luz y de gas una tarifa dolarizada. La gente no lo percibe, pero tendrían que haber recibido muchos aumentos en estos últimos meses, que el gobierno decidió no aumentarlos hasta después de las elecciones. Con lo cual a mí me preocupa enormemente, porque si uno mira el dólar futuro, el dólar en diciembre va a costar alrededor de un 25% más, según cotiza el Banco Central, no digo más que eso, y ese 25% va a caer en la tarifa, y a eso se le va a sumar lo que no están cobrando en estos días. Y yo me pregunto, ¿saben los usuarios, los que votan, lo que les va a pasar si Macri sigue con esta lógica? ¿Lo que van a tener que pagar de luz y de gas después de octubre? Bueno, yo después de octubre voy a desdolarizar las tarifas, porque no es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos. No tiene ningún sentido.
Porque la verdad es que los servicios públicos tienen sentido si los usuarios pueden pagarlo, porque si no, no tienen sentido. Si la pequeña y mediana empresa no puede usar de la luz, ¿para qué tiene sentido que tengamos la energía? La energía tiene sentido si la podemos pagar. Y por lo tanto hay que adecuar las tarifas a los términos de riqueza de la sociedad donde se brinda ese servicio. Y es lo que voy a hacer tan pronto como llegue al gobierno. No quiero más tarifas dolarizadas. Oye, miraba en un diario, cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos. ¿Me lo pueden explicar? ¿Me lo pueden explicar? ¿Saben qué es eso? Que el negocio es para unos pocos y hay mucha gente que se queda fuera de ese negocio. Que una sociedad donde tanto odio nos enfrenta es una sociedad sin futuro. Porque ella es una sociedad que no quiere crecer juntos, quiere lastimar al otro. Y la verdad, creo que así no tenemos futuro como sociedad. Yo estoy convencido que debemos terminar con ese tiempo. Y por eso alguna vez dije, y lo repito cada vez que me hacen esta pregunta, que me voy a ocupar de que solamente quede presa, que vaya presa, que queden presos lo que tengan que quedar, pero digo, que vaya presa la venganza. La venganza es lo que más daño nos ha hecho a los argentinos. Y yo vengo sin ningún ánimo de venganza, vengo con el ánimo de construir. No voy a construir sobre la base del odio, voy a construir sobre la base del acuerdo. Porque además es lo único que sé hacer, dialogar y acordar. Toda mi vida hice política así, no sé qué hicieron los otros, pero sé lo que hice yo y sé lo que me toca hacer. Una sociedad que sigue trabajando y queriendo crecer sobre la base del enfrentamiento interno es una mala sociedad, es una mala sociedad. Cuando yo el otro día hice el comentario que hice sobre una investigadora, la verdad la hice porque lo que honestamente vi en las redes sociales es que ella estaba hablando de que temía tener que dejar el país, y también vi que había un nivel de agresión hacia ella muy grande, y lo único que quise con mis palabras fue solidarizarme con ella. Lamentablemente los que usan el odio y la venganza lo toman de otro modo, pero no me importa, yo voy a persistir, porque yo estoy convencido que la mayoría de los argentinos quieren poner fin a ese tiempo de odio y de venganza. Y lo que más necesitamos es reencontrarnos para poder construir un futuro común. Y el que más va a trabajar por ese reencuentro soy yo. Y si tengo que explicar una y mil veces que no podemos seguir peleándonos y maltratándonos, lo explicaré.